Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. Buenas tardes a todos, a los que estáis hoy con nosotros en este último laboratorio previo al Foro de las Ciudades 2026, que se celebra del 9 al 11 de junio en IFEMA Madrid, como muchos ya sabréis. Este año vamos a dedicar un auditorio completo a economía circular, con un montón de sesiones, de ponencias, de buenas prácticas. Y como ya es costumbre en el Foro de las Ciudades, previamente a la celebración de cada edición, celebramos una serie de laboratorios temáticos con expertos en temáticas concretas en un entorno distendido y coloquial en el que vamos a aprender de ellos un montón, ¿no? Ya hemos hecho tres laboratorios, este es el cuarto, y hoy nos toca hablar de economía circular, que es una de las verticales urbanas más importantes para nosotros en el Foro de las Ciudades, que comparte espacio con la Feria Tecma, que como ya conoceréis todos, es una feria potente en cuanto a servicios urbanos y que trabaja muchísimo el tema de la gestión de los residuos, ¿no? De los municipios. Bueno, hoy tenemos con nosotros a cinco invitados que os voy a ir presentando. Tenemos con nosotros a Teresa Simorte, que es la técnica de proyectos de I+D+I en FCC Medio Ambiente. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bien. Bien, encantada. Bienvenida. Teodoro Sánchez, que es delegado de Tratamiento de Residuos de Madrid de Precero. Hola Hola, Teodoro. hola, Bien. encantados. Juan Carlos Arranz, gerente de la Comunidad de Madrid y la región de Murcia de Coembes. Hola Juan Carlos, ¿qué Muy tal? buenas tardes a todos. Muy Gracias, bien. Carlos. José Luis de la Cruz, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, y Hola. es coautor del quinto informe de economía circular de la Fundación Cotec, que desarrolla esta asociación, y un experto entre otras cosas, en indicadores, que ya lo vais a ver luego. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí, experto. Muy, muy bien. Y finalmente tenemos con nosotros a César Rico, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Medio Ambiente, ANEMMA, la Asociación de Empresas Públicas Municipales de Gestión de Residuos y Servicios Urbanos, que está ya por encima de los 60 asociados, si no recuerdo mal, ¿verdad, César? Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Muy Sí. bien. Pues como ya sabéis y estáis advertidos, vamos a hacer una primera introducción am, para que posicionéis vuestras distintas organizaciones en, bueno, pues lo que dice el título de la sesión, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo aspiramos a la circularidad plena de los residuos urbanos? Ya sé que es una pregunta demasiado, demasiado extensa y un poco idílica, ¿no? Pero desde vuestras perspectivas, distintas perspectivas y desde vuestras distintas organizaciones, ¿cómo afrontáis estos enormes cambios que se están produciendo en la gestión de los residuos municipales y cómo, sobre todo, no solamente lo afrontáis, sino esas expectativas que tenéis de cara al futuro? ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros y cuáles van a ser los puntos calientes? Entonces, si os parece, vamos a seguir el orden del programa. Entonces, Teresa, empezamos contigo. Perfecto. Pues empezamos un poco hablando de economía circular y lo que nos viene en un futuro muy próximo. Entonces, los nuevos cambios legislativos que está habiendo a nivel europeo, a nivel estatal, nos están empujando a buscar una economía circular real dentro de las ciudades. Y en ese sentido, pues la gestión de residuos, tanto la recogida como el tratamiento, es esencial. Pero nos hemos dado cuenta que no podemos implantar esa economía circular nosotros solos. Por eso lo que estamos haciendo principalmente es buscar aliados. Buscar aliados con ayuntamientos, buscar aliados con industrias del entorno y estamos muy impulsando lo que es la economía circular, pero a nivel de entorno, simbiosis industrial urbana, en las cuales buscamos cuáles de los residuos que nosotros procesamos pueden ser un producto para otras industrias o para para un producto para otro mercado. Y Ujú. principalmente estamos buscando esto mucho con proyectos de I+D, pero también con realidades. Buscamos las realidades, las necesidades de otras industrias y dónde nuestros residuos aportan un valor. A nivel de recogida también es muy importante y estamos impulsando mucho cada vez que la recogida sea cada vez más separada y que los ciudadanos de una manera activa nos permitan tener los flujos más limpios para poder utilizar cada vez más esos flujos. Y en ese sentido estamos buscando muchas alianzas, tanto a nivel industrial como a nivel de universidades y centros de investigación.
Otro punto importante es la economía circular dentro de la casa. Es decir, nosotros tenemos mucha maquinaria, muchos camiones que lo estamos moviendo. Implementamos sistemas en los cuales, a partir de nuestros propios residuos, generamos energía que utilizamos en los camiones y la movilidad para buscar esa sostenibilidad y economía circular y ir cerrando el círculo. Pero bueno, a nivel general, lo que estamos viendo de que la economía circular va a llegar a corto plazo, pero no se puede hacer de manera individual. Se tiene que buscar muchos aliados, los ayuntamientos son los primeros, los ciudadanos siguientes, las industrias y las empresas. Pero también muchas veces los educadores ambientales hacen un papel esencial en todo esto. Entonces es muy complejo, pero bueno, creo que poco a poco, a base de alianzas y de buen entendimiento y a lo mejor es foros como estos y organizaciones en las que nos pongamos en común todos, pues podremos ir incrementando esas tasas de reciclaje, esa reincorporación de nuevos subproductos a la industria que nos permitan cada vez obtener unas mayores tasas de recuperación y llevar menor toneladas a vertedero. Ujú. En esencial es un poco lo que he dicho, los puntos generales que Muy tenemos. bien, pues muchas gracias, Teresa. Muy interesante que hayas introducido el concepto de simbiosis industrial, ¿no? Sí. Y es increíble en cuántos aspectos urbanos se puede implementar el concepto de circularidad, muchísimo más allá de las recogidas de los residuos municipales, ¿no? Es decir, que es un concepto muchísimo más abarcador y que tiene mucho recorrido, desde luego. A Teodoro, desde Precero, ¿cómo planteáis vuestra relación con grupos de interés, como decía Teresa, y cómo estáis trabajando de cara al futuro? Gracias otra vez de nuevo y creo que Teresa ha dicho cosas fantásticas. Eh, yo creo que las ciudades son grandes centros de consumo, ¿no? Entra mucha energía y salen los residuos. Antiguamente, hace décadas, trabajábamos esto siempre de una manera lineal, que es lo que creo que la circularidad, que ya estamos empezando a dar esos pasos, tiene que profundizarse y llegar más desde este desecho que antes teníamos sobre todo en los residuos, a generar un recurso, ¿no? Y que vuelva siempre a un entorno de ciudad y a un entorno local, ¿no? Desde Precero, eh, aparte de tener toda la parte de recogida, limpieza, vemos una parte tremendamente importante en el tratamiento de estos residuos. A través del quinto contenedor, la recogida orgánica, esa generación de biometano que luego puede volver a los hubs de transporte a través de autobuses, principalmente como la MT, que lo hacemos aquí en Madrid. Siempre transformar un residuo, un recurso que se genera en la propia ciudad y vuelve al ciudadano a través de una movilidad urbana, creo que es una de las grandes apuestas de Precero. Y también la valoración energética. Todo eso que no podemos recuperar, que principalmente apostamos por el reciclaje, pero todo esto que no podemos recuperar, siempre intentamos que aprovechar todo el máximo de los recursos de los residuos, sacar su poder calorífico, generar electricidad y también que vuelva a las ciudades a través de una energía limpia y segura. Esto es lo que nosotros entendemos en Precero como zero waste o residuo cero y circularidad, que aprovechemos los recursos de las grandes ciudades de consumo para que vuelvan a través de los hubs de movilidad, a través de energía y reciclaje. Eh, Así mejoraremos la autonomía urbana, mejoraremos la autonomía de nuestros ciudadanos y crearemos un futuro mucho más sostenible. Ujú. Bien, Teodoro, estáis en muchos frentes, ¿no? Según hablabas, me acordaba de un informe de Naciones Unidas que ya tiene un tiempo, ¿no? Y que se llama ¿Cuánto pesan las ciudades? Como te has referido a las ciudades, y analizan el consumo de una persona durante un año en materia. Y estaba en torno a entre 5 y 6 toneladas por persona. Es una auténtica Una barbaridad, barbaridad. ¿no? En Sí, sí. línea con lo que decíamos antes, el concepto amplio de circularidad, ¿no? Es decir, Mm. claro, las ciudades son auténticos, absorben materia y energía, pero también es cierto que en España, por ejemplo, el 80% de las personas viven en ciudades, ¿no? Claro, Entonces, son claro, grandes generadores al claro, final. exactamente. Que Eh, por otro lado es una ventaja por la concentración, que eso mejora la eficiencia de las posibles recogidas y demás. Claro, Exactamente. claro, y hablando de recogidas, pues, ¿a quién vamos a tener? Pues a Ecoembes, ¿no? Que trabajan en toda la cadena de valor del residuo, ¿no? Porque decía Teresa esto de la colaboración,
con empresas, con ciudadanos y tal, esto de la simbiosis industrial, ¿no? Pero claro, luego saldrá, me imagino, en el debate, ¿no? Pero ¿y qué pasa con preparar las cosas que consumimos para que luego sean recicladas, ¿no? Y en esas también anda Ecoembes, así que Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ha habido varias cosas que han dicho los compañeros en las que estoy totalmente de acuerdo. Sabéis que la actividad de Coembes, que es un scrap, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor centrada en el ámbito de la gestión de los envases, es decir, luego es verdad que hay mucha más legislación de otro tipo de residuos, pero nuestra actividad se centra solo en la gestión de los residuos, de los envases tanto domésticos como comerciales. Vemos que, por ejemplo, algo que comentaba Teresa al principio, pues hay ahora mismo también muchos cambios legislativos, ¿no? Que desde luego van a cambiar mucho el enfoque y las cosas como se van a tener que hacer en los próximos años, ¿no? Tenemos un Real Decreto del año 22, que es relativamente reciente, ya cuesta hablar de que es nuevo porque lleva más de 3 años. Tenemos un reglamento europeo que se aprobó en febrero del año pasado, 2025, que entra en aplicación este mes de agosto. Reglamento europeo que sí que va a cambiar bastantes cosas de la gestión de los residuos de envase y previsiblemente un nuevo Real Decreto en los próximos meses también, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, que aquí la importancia yo creo que es sobre todo de ser ágiles en las adaptaciones a estos nuevos cambios, ¿no? Yo creo que toda la reglamentación, por ejemplo, busca siempre un objetivo que es potenciar la prevención, la reutilización y también el reciclado. Comentaba también, creo que era Teresa, ¿no? Un reciclado de calidad, hablaba, ¿no? Es decir, ya no se trata de reciclar más, sino de reciclar mejor. Y para eso, por ejemplo, creo que hay una pieza clave que es que la recogida separada de los ciudadanos sea cada vez mejor. Para que el reciclado sea bueno, sea de calidad, la recogida, la separación en origen tiene que ser muy buena, ¿no? Y de hecho, por eso el Real Decreto de Envases que está actualmente en vigor ya hizo una diferenciación en los objetivos, ¿no? Porque hasta ahora marcaba únicamente objetivos de reciclado, pues el Real Decreto del año 2022 sigue manteniendo diferentes objetivos de reciclado que hay que cumplir a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas, incluso por tipo de material, pero establece una categoría nueva que son objetivos de recogida separada, es decir, conseguir que tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma se cumplan unos mínimos de recogida separada, que los envases vayan en sus canales correctos, ¿no? Que vayan por sus propias vías, justo para potenciar que ese reciclado posterior sea de la máxima calidad y, por supuesto, sean garantías de que se le pueda dar una segunda vida a todos los residuos a todos los envases que se ponen en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las cosas en las que hay que avanzar. Yo creo que se ven diferencias entre territorios. Hay territorios que están más cerca de cumplir los objetivos y que los cumplen. Los de recogida separada hablo. Hay otros territorios que todavía están un paso por detrás, que tenemos que conseguir impulsar esa recogida separada y, por supuesto, entran en juego toda la cadena de valor y aquí también lo que comentaba Teodoro y Teresa anteriormente, ¿no? Yo creo que aquí la colaboración de todos los agentes, colaboración pública-privada. Evidentemente nosotros trabajamos mucho de la mano de las empresas, de nuestros clientes y también en los territorios con la administración pública, ¿no? Para que esto sea posible. Gracias, Juan Carlos. No, sin duda, los momentos de cambio están siendo importantes, ¿no? Y más que van a venir. Y son momentos de transformación y donde hay transformación siempre existe el punto de confusión y de incertidumbre, ¿no? Eso es, Sí, hay que por saber. eso la claridad y la agilidad yo creo que son Es aspectos fundamental, ¿verdad? Sí, importantes. sí, sin duda. Pues precisamente para aportar claridad y conocer bien la dirección, los indicadores, medir las cosas, como se decía aquello, José Luis, de que lo que no se mide no existe, ¿no? Pero sobre todo, lo que no se mide no se sabe si avanza, evoluciona y evoluciona en la dirección adecuada, ¿no? Entonces, bueno, José Luis, que es un gran experto en la economía circular, pero antes mencionaba especialmente y para este lab, un trabajo que ha hecho en ASIC sobre indicadores, ¿no? Comparativa de indicadores y demás. Así que es una parte árida, pero necesaria, ¿no? José Luis, cuando quieras. Gracias Carlos, y gracias al resto de los compañeros. Hemos hecho varias cosas. Hacemos cositas en indicadores y, por desgracia, no voy a decir los datos de indicadores que vayamos bien o mal. Vamos a quedarnos en lo que es la herramienta. Y la herramienta, fundamentalmente, lo que tenemos es
una falta de uniformidad para medir. Ese es uno de los principales problemas que tenemos también ahí, ¿no? Antes de eso, perdona que ya me he lanzado ahí directamente como en Miura, por lo menos decir quién es ASIPS, porque yo creo que soy el más desconocido de todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, ASIPS es una asociación pequeñita, realmente somos parte del equipo que estábamos dentro del Observatorio de la Sostenibilidad en España, hasta que el observatorio desapareció. De ahí mi mala costumbre de utilizar indicadores, porque en el Observatorio de Sostenibilidad ya hacíamos informes de sostenibilidad basados en indicadores y hemos seguido. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte también desde el principio de ser los autores o los coautores del informe de economía circular en España que publica la Fundación Cotec. Por eso José Luis, este informe yo juraría que es el único que se hace en España de manera es el único. seria sobre economía circular, ¿no? Sí, a ver, que sea un informe basado en indicadores, que te dé datos así, sí. A ver, se hacen algunas otras cosas quizá, pero Sí. yo creo que es diferente, ¿no? Se hace más o mejor de buenas prácticas, más, Mm, pero así de esta forma, digamos, más analítica y más académica, creo que no hay. Fórum ambiental hace alguna otra cosa también, pero mm, mm. el nuestro es mejor, para que voy a decir lo contrario, ¿no? Que mis amigos de Foro Ambiental no se enfaden. No, pero nosotros, tío, nos dedicamos a esta parte, pero más allá de este dato, más allá del informe, llevamos ya por la quinta edición, si no recuerdo mal, es un informe bienal, o sea, prácticamente llevamos ya 10 años haciendo este informe. Lo importante es que una vez que vimos haciendo un informe, decíamos, a ver, aquí lo primero estamos haciendo informes de indicadores, pero ¿qué son los indicadores? ¿Qué indicadores tenemos para medir? E hicimos un primer esfuerzo de este documento, este informe que habla Carlos Andrés sobre indicadores de economía circular, en el cual tratábamos todo, desde lo que es la teoría de la métrica de indicadores de circularidad, pasando por lo que son los marcos de indicadores de seguimiento de economía circular, fundamentalmente los que nos marca la Unión Europea desde Eurostat, hasta ya analizar un poco cómo se mide también desde la parte empresarial, que me parece fundamental, porque solamente medir lo que es a nivel global o a nivel incluso municipal, vale, sí, pero no. También si no veo la circularidad de la empresa, por eso me ha gustado mucho lo que estaba comentando Teresa, porque uno de los mayores carencias en cuanto a indicadores lo tenemos en la parte meso. O sea, tenemos indicadores macro, estupendos, pero indicadores meso prácticamente no hay desarrollados. Esos indicadores que me miden esa simbiosis industrial que es fundamental cuando hablamos de economía circular. Si no hay simbiosis industrial, no hablamos de ecosistema, que es lo que queremos hablar. Si siempre se dice que el ecosistema quiere simular los ciclos biogeoquímicos, tal, 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 si no hablamos de simbiosis, no lo hay. Y luego los indicadores micro, que también cada uno hacía la guerra por su cuenta y no había forma de comparar. Ahí hemos tenido la ayuda, y eso se recogía en este informe, con, digamos, el embrión que había con las normas de información en sostenibilidad derivadas de la directiva CSRD, ¿no? Y profundizando en esa materia, en el último informe de economía circular que se presentó, hicimos un análisis de cómo informan las grandes empresas en materia de circularidad, viendo si estaban aplicando estos indicadores. Bueno, la cosa todavía, yo entiendo que es muy complicado, ¿eh? No debía decir que no hacen nada, sino que es algo complicado llegar a bajar a ese nivel de detalle y ese nivel de transparencia informativa, y las empresas se están empezando a adaptar. Pero hasta que las empresas no me informen realmente de su circularidad, poco puedo hablar yo. No puedo hablar de circularidad solamente hablando de la recogida, perdona Juan Carlos, de envases en los municipios. No, ahí estaré hablando de un flujo. No puedo hablarlo de la recogida, estaría hablando de otro flujo, pero si quiero hablar de eso, tengo que hablar de la circularidad dentro de la empresa, tasa de circularidad. Y ahora mismo estamos también dando una vuelta de tuerca más, que es que efectivamente las empresas tienen que estar aplicándolo desde esa forma, pero ahora estamos trabajando también otro estudio de cuáles serían, digamos, la batería de indicadores común, podemos decir, que desde la administración pública se debería demandar a los diferentes scraps para saber si se cumplen los objetivos de economía circular, que es otra de las funciones. Tú eres una herramienta fundamental para cumplir los objetivos. Bueno, pues vamos a ver qué información necesito para ver si cumplo los objetivos. Y otra vez me encuentro con lo mismo. Lo primero que me encuentro es que si miro en los distintos scraps en los diferentes países europeos, cada uno también informa como quiere, informa de lo que quiere. Lo cual, bueno, pues nosotros que somos muy políticamente correctos también, decimos que no es malo.
que al fin y al cabo lo que tenemos es un banco de pruebas en el cual hay unos más avanzados y tendremos que copiar a esos. Y en otras cosas son más avanzados en España, en otros en Bélgica, en otros en Países Bajos, como sea, ¿no? Pero sí es cierto que hay disparidad que tenemos que empezar a utilizar para crear una materia común, porque igual que demandamos a las empresas, creo que los gestores, los scraps también, sobre todo por lo que decía también Teresa, que también lo ha comentado Teodoro y Juan Carlos, que ya no estamos buscando el dato, sino estamos buscando en la eficiencia. No se trata de cuánto estoy recogiendo, sino de qué calidad estoy tratando con del residuo y demás, ¿no? Entonces, y luego una última cuestión también que quizás se nos ha escapado, y yo creo que es la base de estos indicadores que tenemos que empezar a barajar y a gestionar, que es la legislación. Con cuidado, porque ya sabemos que es una legislación muy nueva, como han dicho todos mis compañeros, que está cambiando, y la batería, o mejor dicho, los indicadores que pueda extractar de esos requerimientos legales me pueden ir cambiando con el tiempo. Pero es algo que todavía, y lo recogemos en un último estudio que estamos haciendo, pero todavía no estaba hecho. ¿Qué indicadores se pueden destilar de las obligaciones legales que tienen que informar las empresas? Y entre ellos, lógicamente, los gestores de los diferentes flujos. Y lo dejo aquí. Sí, sí, pero Justo lo he dejado aquí. Era un has aviso para abierto no el melón. pasarme y aún así veía ya que me iba a pasar. Menos mal. Has abierto el melón, que Lo luego ya dejo nos ahí. lo vamos a comer bien en el debate seguramente, ¿no? Bueno, parece que se va viendo la luz hacia dónde caminan las empresas, ¿no? En esas coincidencias en dos grandes empresas, más un scrap potentísimo, ¿no? Como es FTC Medio Ambiente, Precero, Ecoembes. Por otro lado, vemos también esa carencia en el análisis a través de indicadores y demás. Pero luego todo esto es como que cae en cascada al último de la fila, ¿no? Que se dice que es solo municipios. Son los que tienen la responsabilidad y los que no tienen un duro muchas veces para poder afrontar todo lo que se les viene encima. Entonces, César, como os comentaba antes, es el vicepresidente de ANEMA y ANEMA representa a más de 60 empresas públicas pertenecientes a municipios, mancomunidades y diputaciones, básicamente, ¿no? Y entonces él lo que tiene es bueno, él es responsable de una de esas empresas, de Lima, Getafe, ¿no? Ujú. Y él lo que tiene en su cabeza es un mapa, un mapa de situación muy interesante que seguramente ahora nos va a contar. César, cuando quieras. Sí, gracias, Carlos, de nuevo, y gracias al foro y a los ponentes que me han precedido. A ver, poco más podemos aportar nosotros de lo que se ha venido ya diciendo. Sí que es importante que, como bien dices, ANEMA es una asociación que integra a 60 empresas públicas, que representa, entre comillas, o da servicio a 10 millones a más de 10 millones de ciudadanos, y que, bueno, y que al ser empresa pública tiene, bueno, digamos, una representación más importante en lo que es la administración. Estamos mucho más cercanos a la entidad local o a la diputación o a la administración autonómica, que tenemos empresas de todos tipos, que quizás una empresa o como algún proveedor de servicios como Precero, como Fomento de Construcciones y Contratas. En esa base, pues bueno, aún así nosotros no nos olvidamos de la colaboración público-privada. Tenemos también una serie de socios colaboradores, trabajamos con nuestras empresas proveedoras y son muy parte activa de la asociación. Hay empresas de servicios como Precero que están también colaborando como socio colaborador con la asociación, y nosotros encantados de participar y trabajar de forma privada y público-privada, igual que con alguna asociación como puede ser como ASIPS o como Fondo Ambiental. Queremos trabajar y queremos seguir avanzando, porque al final, entrando ya en materia, el reto de la circularidad completa, pues depende de tres aspectos. Un poco pues, de la administración. Está clarísimo que debe existir una política. La circularidad no tiene que ser una meta, sino tiene que ser una política que impulse cada administración. Y nosotros, como en la asociación, como tenemos mucha tipología de empresa, pues vemos esa diferencia entre unos territorios y otros, ¿vale? Que también viene definida esa diferencia entre los ciudadanos
que es otra parte fundamental, porque al final el hábito de consumo de la ciudadanía es el que va a impulsar también una serie de políticas dentro de la administración hacia esa circularidad. Entonces, pues la verdad es que nosotros detectamos diferencias entre territorios y diferencias entre enfoques y diferencias entre la ciudadanía y la implicación que existe. Y luego hay algo que tampoco me quiero olvidar, que es un poco los productores, que está aquí Ecoembes, como los sistemas de responsabilidad empleada de productor, está aquí Ecoembes como representante de ese área, y que también nosotros trabajamos con ellos porque al final la circularidad también existirá en tanto en cuanto los productores que ponen en un producto en el mercado asuman completamente el final de vida de ese producto, de ese residuo que se genera con el producto que se aparte. A partir de ahí, pues sí que es cierto que debe existir, la circularidad es una meta, es un objetivo, tiene que ser una decisión política de la administración, tiene que ser una decisión técnica de las empresas que posteriormente ponemos en marcha la legislación que cada vez se nos aplica y que cada vez es más cambiante y cada vez es más exigente, y que tengamos una serie de objetivos importantes que no solamente tiene que ser que tenemos que cumplir y que además tenemos que poner en marcha. Y por último, por recalcar, tiene que ser algo, un hábito de consumo, tiene que calar en la sociedad, tiene que calar en la sociedad la prevención, tiene que quedar en la sociedad la reutilización de los productos, y tiene que calar en la sociedad esto que hemos comentado, que es la separación adecuada de los productos para luego poder llevar a cabo una preparación para la reutilización adecuada de los mismos. Muchas gracias, César. Bueno, vamos a empezar ya el coloquio. ¿Alguien quiere intervenir así de primeras o me vais a obligar a lanzaros una pregunta? Yo creo que te vamos a obligar a lanzar. Bueno, pues a ver, mis preguntas van a ser paraguas más que preguntas, ¿no? Es decir, am, habéis hablado bueno, el cumplimiento de nuevos objetivos, de las dificultades para llegar a ellos. Yo me centraría un poco en las necesidades reales y más urgentes de los municipios, pero no es solamente una pregunta para César, sino para todos. Es decir, tanto desde la responsabilidad de la administración pública como de las empresas que trabajan con las administraciones públicas, ¿cuáles, cuáles son las principales trabas y los principales objetivos? Ya habéis hablado algo de ello en vuestras presentaciones, ¿no? Pero bajando un poco más a lo concreto, ¿no? Refiriéndonos, por ejemplo, al tema del coste, digamos que si la economía circular es un modelo económico productivo que vendría a sustituir al actual, también si es economía hay que hablar de beneficio y de eficiencia, de por qué la gente no comprende, por ejemplo, que se refuerce y se avance mucho en la recogida de determinadas fracciones porque tienen un scrap detrás y otras estén paradas prácticamente en España porque detrás no hay un scrap, léase orgánico, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las nuevas recogidas con scrap, como el textil, calzado, voluminosos, etcétera, etcétera? ¿Y cómo ha provocado todo esto? Y yo puedo seguir así hasta el infinito, ¿no? Pero yo lo voy lanzando. Cómo todo esto ha provocado también un conflicto y una confusión suprema con el tema de las nuevas tasas de residuos en los municipios. Entonces, todo esto, visto desde fuera, y algunas cosas más, como por ejemplo no atacar el sobreconsumo, el exceso de consumo, no trabajar la reducción, que parece que a nadie le interesa, etcétera, etcétera, genera un escenario de absoluta confusión, poniéndose, por ejemplo, en el papel del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos todo este enjambre de problemáticas y además avanzamos en una mejor circularidad de los residuos? ¿Quién se anima a coger el guante? Venga. Bueno, a ver si queréis como Venga, representante. pues venga, dale. ¿Cómo avanzamos? Digamos, por decirlo de alguna manera, pues a Portagayola. Por poner un Claro. ejemplo, que no tenemos otra opción. Vale, por poner. A ver, el tema ahora mismo yo creo que es un momento de grandísima confusión. Grandísima confusión en la parte de ciudadanía. Justo, quizás aquí nosotros más que estamos en el centro, como os decía antes, en la asociación,
hay diferentes sensibilidades de municipios. Hace muy poco yo leí un artículo que comparaban, por ejemplo, Cataluña con Andalucía y un poco la implicación y un poco la implicación de la ciudadanía, pero bueno, la realidad es que los instrumentos económicos que ha impuesto la ley, que son necesarios desde el punto de vista técnico para avanzar y para internalizar los costes, como dice la Directiva de Residuos, para evitar los costes de la gestión de los residuos, evitando pasar por el vertedero, la opción más barata, que es el depósito en vertedero y la eliminación, pues la verdad que es muy complicado hacer entender a la ciudadanía. Hay algo que es positivo, algo que es muy positivo, que es que se empieza a hablar de que los residuos tienen un coste y se empieza a hablar de que los residuos tienen un valor, ¿vale? Cuando hablamos de penalizar al que genera y cuando hablamos de incentivar al que recicla, al que separa, al que reutiliza, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí, pues, yendo con la parte de fiscalidad, hay apartados, hay limitaciones técnicas por introducir para implantar esa incentivación de la separación por parte de la ciudadanía y para implantar ese sistema de pago por generación del que habla la ley de residuos y del que habla la directiva europea, del que quien domina paga. Y bueno, pues al final eso es lo que está generando, pues es una confusión, evidentemente, a la ciudadanía. También aquí destacar, por ejemplo, que está Ecoembes, que es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que la verdad que al final refleja o intenta iba a decir, pagar todos los costes, pero bueno, o por lo menos parte de los costes, pero bueno, por poner un poco de salsa a la conversación, pero intenta pagar, pero bueno, pues sí que es cierto que es que luego hay en una serie de flujos de residuos que no, como bien has dicho tú, que no tenemos sistema de responsabilidad del productor, y no solamente son los bioresiduos, son los textiles, hay residuos que tienen sistema de responsabilidad del productor que son lo que son, por ejemplo, aparte de residuos electrónicos, es complicado que financie todo el ciclo y solamente financia una parte del ciclo de recogida y gestión del residuo. Bueno, pues la verdad que es complicado y entonces a partir de ahí, cuando queremos incentivar en esa separación al ciudadano, la verdad que aparte de ahí, las administraciones en eso no tenemos, porque con los envases sí tenemos un ingreso, pero por ejemplo hay con otros residuos que es que no tenemos ningún ingreso, tenemos un menor coste. Pero bueno, y desafortunadamente, pues bueno, efectivamente tenemos que tender al tratamiento y a la generación de energía en algún residuo, como es los bioresiduos, pero eso desafortunadamente no cubre todos los costes no cubren casi un porcentaje muy pequeño de los costes de lo que es la recogida, el transporte y el tratamiento de ese residuo. Claro, sí. A ver, José Luis, sí. Sí, no, es que hay una cosa que quería decir con lo que estabas diciendo con el tema de la responsabilidad del productor y el tema de la legislación, totalmente de acuerdo. Ahora, por otras razones, porque aquí vengo como ASIF, pero ya sabéis que tengo otras funciones en otros organismos, ¿no? En la Fundación Alternativas, la Fundación Economía Circular. Pero por otro lado, en relación a esto, ahora mismo, derivado fundamentalmente de la directiva SUP y demás, estamos en la Fundación Economía Circular desarrollando un proyecto que implica el diseño de una responsabilidad ampliada del productor de las artes de pesca. Claro, y está bien, ¿no? Pues te las artes de pesca, tengo los productores, sé cómo son, puedo aplicarlo. Pero ¿cómo lo haces en la materia orgánica? Que decías tú, ante la materia orgánica no avanza porque no tiene... ¿Cómo lo haces la materia orgánica? ¿A quién le aplico esa responsabilidad ampliada del productor? Es que hay flujos de residuos en los que es muy complicado aplicar esa herramienta que ha funcionado y funciona muy bien para determinados flujos, pero hay otros flujos que yo no lo veo.
Yo no lo veo. Vosotros que conocéis más, quizá, el tema de estos scraps, a lo mejor sois capaces de decirme a mí y al resto de la humanidad que nos está escuchando ahora, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar un scrap de materia orgánica? ¿Quién es el productor? ¿Al agricultor le cargo para la lechuga que me sobra? Pues ya tengo incendio al país. Bueno, Juan Carlos, Teresa, Teodoro. Sí, sí, yo, bueno, yo creo que lo que estáis comentando es Vale, muy Juan Carlos, interesante. Juan Carlos, tú primero y luego ha Venga, levantado la mano Teodoro. Venga, sí. adelante. Sí. Sí, decía que me parece muy interesante. Yo creo que los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor, creo que son figuras que han sido útiles y son útiles y serán útiles. Y esto se demuestra en el hecho de que la legislación va imponiendo la creación de este tipo de figuras para otros flujos, ¿no? Como estamos comentando, desde artes de pesca hasta colillas, hasta textil, hasta muebles y enseres, ¿no? Y es una forma también de ayudar a las entidades a poner también un poco de ayuda a que estos residuos se gestionen de una forma correcta, ¿no? Y además con una visión, yo creo, de que esto beneficia a todos los flujos. Es decir, si hay mejor recogida separada de textil, por poner un caso, o de muebles y enseres, posiblemente ayudará a que ese tipo de residuos no acaben en el resto de contenedores de recogida separada, ¿no? Fomentando lo que decíamos antes, que busca la legislación, que es un reciclado de calidad. Entonces yo creo que la figura de los scraps, de los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor, se extienda. Creo que es una buena noticia porque creo que va a venir en beneficio de los ayuntamientos y del resto de flujos, justo para conseguir que los residuos, ¿no?, se reciclen al máximo nivel, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabais, ¿verdad?, estamos de acuerdo en que no hay que olvidar tampoco ni la prevención ni la reutilización, ¿no? Es verdad que el Real Decreto que está vigente ya se ponía más exigente con puntos de prevención, reutilización, y el reglamento, en el caso de los envases, el reglamento europeo también establece nuevas medidas para seguir potenciando la prevención y la reutilización. En cuanto a la normalización, un poco que demanda José Luis, que es verdad, también el reglamento establece a nivel europeo, hará una serie de actos delegados, en el caso a la parte de los envases, evidentemente, que porque el reglamento es solo de envases, que tratará de poner las directrices de cara a tener todas metodologías comunes a nivel europeo, de cómo se van a medir las cosas y cómo se van a hacer las cosas, que también pues, es 100% necesario. Teodoro. Yo iba un poco en línea a lo que iba a decir, lo que ha dicho Juan Carlos, es decir, mejorando la recogida selectiva en las ciudades, dejando fuera los bioresiduos, simplemente el hecho de por diferencia mejorará la recogida selectiva del bioresiduo, sin que haya la necesidad de que haya un sistema ampliado reproductor de los bioresiduos, porque evidentemente, como dice José Luis, es tremendamente difícil de implantarlo, ¿no? Eso sí, la legislación sí que puede ayudar en un marco fiscal más adecuado y una tramitación ambiental más sencilla para toda la red de infraestructuras que es necesaria para, lo primero, una prevención de esos residuos, una reutilización de esos propios materiales a través de una simbiosis industrial o ya el reciclaje. No es fácil en España toda la tramitación ambiental de licencias, permitting, autorizaciones ambientales integradas que faciliten esa reutilización o ese reciclaje, aparte de que necesita unos 6.000 millones España de inversión en todo el tema de recogida, infraestructuras, etcétera. Y luego las administraciones no lo ponen fácil en cuanto a todo el tema de licencias. Eh, Después viene lo que ha comentado también anteriormente César de la tasa de residuos. Evidentemente, los pagos por generación van a ayudar a paliar o a disminuir el coste que tenemos ciudadanos si lo hacemos bien versus si lo hacemos mal. Si esto va a ser un ingreso o un coste cero, pues mi respuesta va a ser no. No lo será nunca. Pero mientras tengamos un marco fiscal que permita que beneficie la ineficiencia de echar en un vertedero frente a un reciclaje que es más caro, frente a una reutilización o frente a una generación energética, una evolución energética, estamos pagando tasas por ineficiencia. Eh, Ese residuo ya lo estamos pagando, esa tasa ya lo estamos pagando. Lo que no estamos viendo es una reinversión ahora mismo en el mercado
para una mejora de la red de infraestructuras, para una mejora de la recogida. Todavía falta ese marco fiscal que devuelva esa inversión del ciudadano otra vez claramente hacia los municipios, en este caso, que son los órganos municipales o supramunicipales que tienen que derivar toda esta situación de infraestructuras. Es un tema tremendamente complejo. Teresa. Sí, bueno, yo me voy a centrar un poco en hablar en dos flujos que han salido bastantes, que son los biorresiduos y los textiles, que ahora son bastante problemáticos y la necesidad que tenemos en España de que realmente sean flujos totalmente separados y que se separen correctamente, porque sabemos ahora que la recogida selectiva de orgánica va muy bien y podemos obtener energía y todo eso, pero tenemos un gran problema con la materia orgánica que va en la fracción resto. Eso es un problema que a nivel legislativo a los gestores de residuos nos está dando y nos va a dar mucho dolor de cabeza. Entonces, que esto no lo sepan los ciudadanos es un gran problema, porque es un problema que como sociedad lo vamos a tener y no ha llegado a la ciudadanía la importancia que tiene que separen mal y que sigan echando la fracción resto. La orgánica, caso parecido es el textil. El textil, la gente sigue comprando cantidades ingentes de ropa y tirando la misma temporada sin saber lo complicado que luego es volver a meter esos subproductos en el mercado, obtener un subproducto de valor. Entonces, nos encontramos en una circunstancia que el ciudadano, aunque tenga tasas, no es realmente consciente de la problemática que está generando con sus consumos y luego con la que con que no se pare. Entonces, no estoy a favor que pongan unas tasas tan altas, pero con que la ciudadanía sea consciente del problema que tenemos para gestionar esos flujos, me parece importante. El siguiente es Juan Carlos. Micro, Yo creo que tienes el micro, sí. estás al lado. Sí, Sí. gracias. Sí, Vamos. decía que justo mi intervención iba a ir en línea de lo que comentaba Teresa ahora, ¿no? Hay un punto clave que no nos podemos olvidar, que es la ciudadanía, y al final ese elemento es el de la cadena, que es más difícil llegar de cara a que entienda su papel tan importante que tiene, ¿no? Y llegar a esa pedagogía es complicado. Nosotros, por ejemplo, con la gestión de los envases, llevamos muchos años haciendo pedagogía con la ciudadanía y, bueno, todavía tenemos recorrido en este sentido, ¿no? Entonces, no sé la solución, no sé la clave, pero evidentemente es importante que la ciudadanía conozca, en línea de lo que decía Teresa, el porqué de las cosas, qué es lo que sucede con los residuos, no hablo de envases, sino todos los residuos que generamos en nuestros hogares, qué es lo que sucede, y de tal forma que consigamos también modificar hábitos, seguramente, y que entiendan sobre todo lo que decía, ¿no? El porqué. Evidentemente, se ha visto ahora con el tema de las tasas, que evidentemente ha sido muy problemático en todas las ciudades a nivel nacional, quizás porque no hemos sido capaces, los ayuntamientos no han sido capaces de transmitir el porqué de esas tasas, ¿no? Y entonces solucionar esa parte de la pedagogía seguramente pueda ser también de ayuda. Sí, de todos modos, ahora le va a tocar la palabra a César, pero recordad que España es de esto sabe mucho José Luis, si no es correcto que me lo diga. España es de los países europeos con las tasas de fiscalidad ambiental más bajas que hay. Sí. Es decir, aquí cada vez que se aumenta una fiscalidad relacionada con el medio ambiente, ponemos el grito en el cielo y aún así seguimos siendo un país con unas tasas bajísimas. Y por otro lado, nuestra tasa de circularidad está por los suelos. 7,1. Hablábamos antes de los buenos ejemplos, de fijarnos si quién lo hace bien, pues vamos a Holanda, nos vamos todos a Holanda a ver por qué tienen una tasa de circularidad del 34%, ¿no? Desde luego, claro, el ciudadano tiene que ser informado y ser consciente de esto, desde luego que sí. Ahora creo que le toca a César, me parece, sí. Sí. Sí, yo quería plantear, no sé, por entrar un poco en debate, es plantear al resto si realmente las tasas, el coste de las tasas no se puede existir o tenemos el riesgo de que se internalice. Cuando digo que se internalice es que el ciudadano asuma el golpe de este primer año
donde digo primer año, debería ser el año 2022, pero pues siempre dejamos las cosas al final, era 3 años a partir de la ley, todos al final hemos implantado las tasas, o la mayoría hemos adaptado las tasas la mayoría, por decir, hay municipios que todavía no, pero que en este año. Y entonces ahí han crecido muchísimo las tasas, los costes de la tasa, o en otros sitios pues se ha tenido que implantar una tasa que no existía y que la gente pensaba que con el IBI estaba pagando la recogida de residuos. Efectivamente, pues con sus impuestos estaban pagando, de algún lado tenían que salir, pero que bueno, que ahora mismo es algo específico. Entonces, por un lado eso, y segundo, quería también un poco plantear un poco que los hábitos de consumo, a lo que nos hablabas tú antes, Carlos, de qué veíamos en el largo plazo, y los hábitos de consumo están cambiando y van a cambiar muchísimo las formas de producir residuos. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, eh, el, el, algún supermercado, una gran cadena de supermercados piensa que en 2050 no se va a producir biorresiduos en los hogares, o se van a producir muy pocos biorresiduos en los hogares. La tendencia es a consumir, consumir residuos o consumir productos cocinados de supermercados, no de casa. Eso implica un menor residuo orgánico e implica un mayor residuo de envase que va a producir. O sea que, y además, en general, suelen ser residuos de envases que no son reutilizables, suelen ser residuos de envases que son de un solo uso y que va a generar la compra que tenemos online, o cada vez mayor, la mayor compra online, genera otro tipo de residuos de papel y cartón o una serie de embalajes que está cambiando completamente la fisonomía de los residuos, y de hecho cada vez tenemos un menor número de biorresiduos en las ciudades y un mayor número o cantidad de otro tipo de residuos. Aún así, con el esfuerzo que están haciendo muchísimos fabricantes de reducir. Pero bueno, al final, lo que me voy a decir es que al final creo que va más la línea, en mi opinión, creo que va más la línea por la sensibilización y por el cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía, más allá que con las tasas, que tarde o temprano la gente asumirá que entre comillas tiene que pagarla, como asumía en su momento, y desafortunadamente, bueno, había otros como asumía en su momento, por poner un ejemplo, había personas que asumían pagar la multa cuando conducía más rápido de lo que debía. Claro. Gracias, César. Le toca a José Luis. Sí, yo quería comentar varias cosas de lo que se ha dicho en varios frentes. Por un lado, contestando un poco, Carlos, a lo que decías de la tasa de circularidad, efectivamente vamos mal. En la Unión Europea, si no recuerdo mal, es un 12,4 y en España es un 7,4. Pero el problema no es ese. El problema es que hemos bajado en tasa de circularidad, ¿no? Además, Desde el año 2020 hasta ahora hemos bajado. Bueno, nosotros hemos bajado mejor un 10%, algo así. Ha habido países nórdicos que han bajado en picado, ¿no? Lo de Holanda es una cosa excepcional. Entonces, quizá eso hay que mirarlo, ¿no? Ya no solamente eso, sino cómo baja esa tasa o sea, cómo no soy capaz, y ahí voy al tema de las plantas, las infraestructuras, que seguramente haya que tratar, ¿no? De más allá de lo que recojo, ser capaz de luego tratar y ser capaz luego de reintroducir también. O sea, que quizá hay que repensar también el sistema que tengo yo de tratamiento, sobre todo también, y luego hay otros conceptos que también sacaré, ¿no? Que es importante tener en cuenta ahora, sobre todo en los materiales de reciclado que viene en la nueva legislación, como es esa reciclabilidad a escala, en el cual ya tiene que ser realmente un producto que industrialmente sea reciclable. Si no, no lo puedes poner. Que esté en el laboratorio, estupendo, pero si no es a nivel industrial, eso va a ser algo brutal también, porque eso va a cambiar el mercado de una forma estupenda. Y con el tema de lo de la tasa de la ciudadanía, joder, a ver, es cierto que hay un desconocimiento brutal por toda la ciudadanía, por lo que yo palpo, ¿eh? Yo, por ejemplo, uno de los miedos que tengo, uno de los riesgos, por lo que yo digo a todo el mundo, incluida a mi señora esposa a veces, pues me cobran esto, yo ya no separo nada.
Digo, ¿cómo vamos a bajar? O sea, de lo que se recogía antes, ¿tenéis alguna previsión de que vaya a haber una caída en picado para luego tener que recuperarse? No lo sé, eso os lo dejo ahí. Perdona, Carlos, que estoy haciendo tu papel No, preguntando, no, estoy todo disculpando. lo que sea preguntar, luego ya cada uno que responda lo que quiera. Pero Ahora, perdona, no habías terminado, José Luis. yo a corto plazo tengo ese miedo también, ¿no? Pero luego también tengo otro miedo, que como esto se convierte en una figura política, judicializo todo y lo llevo a todos los tribunales. Y el agujero de las arcas públicas que puede generar esto puede ser brutal. Que de repente todo lo que he cobrado para un municipio mediano o pequeño tenga que devolverlo, puedo estar empeñando a ese municipio de aquí a la eternidad. O sea, bueno, Claro, también hay también una insensatez por parte de algunos que hay que hacérsela mirar. Vale, unos no explican. El principal problema no es que no explique la tasa, sino que no me explican cómo tengo que calcular los costes de mi recogida para luego aplicar la tasa. Por lo tanto, hay muchos municipios que no saben ni por dónde empezar. Y a lo mejor la aplican mal porque a nadie les ha explicado. Pero ellos a su vez no explican a la ciudadanía. Y luego llegan los listos de turno y la impugnan. Y al final esto puede ser estupendo y maravilloso, vamos. claro, Ya lo sí, dejo. sí. Voy incendiando poco a poco, Lo perdona. que dice el poeta de solastalgia y decimos los comunes de coansiedad. Es decir, la confusión que acaba generando rechazo. Cuando la gente no comprende, pues acaba rechazando el concepto, ¿no? Y entonces es lo que decía José Luis, pues que recicle otro y cosas de estas, ¿no? Y claro, y si la tasa se pone porque va a pagar más el que más recicla, pues no, pon primero los contenedores que midan eso y luego la tasa, ¿no? Que dice mucha gente, ¿no? Yo, así lo oigo al menos, ¿no? Ahora, Teodoro, tenías la mano levantada, no sé si se te ha quedado de antes o es que la has vuelto a levantar. No, la levanté hace un rato, pero muy Ah, interesante. Pero yo también he oído lo que acaba de decir José Luis, yo también lo he oído, ¿no? En plan, ya que me cobran más, pues ahora reciclo menos. Nos voy a echar la culpa un poco a todos los que estamos aquí. Yo creo que comunicamos mal. Es decir, no sé si falta comunicación y aparte comunicamos mal. Si dejáramos bien claro, yo creo que esto pasó en Inglaterra en los años 90. Desde el ministerio se dijo muy claramente cómo afectaban los costes de recogida y los costes de vertedero a las tasas municipales y cómo afectó. Hicieron una rampa clarísima eh, de fiscalidad, cosa que en España no hemos sabido hacer y no hemos hecho. Por eso toda esa confusión que dice José Luis, que comparto absolutamente lo que decía César. Pero sí que creo que si dejáramos claro empresas, municipios, ministerio, cómo va a variar la tasa o cómo varía la tasa en función de la recogida, no recogida, sí que creo que los españoles mejoraríamos. Es verdad que comunicamos poco y mal, como punto número uno. Y yo creo que también decía César que creo que los hábitos de consumo están cambiando. Yo creo que es cierto, pero mi sensación no es la suya. Mi sensación es que sí que vamos a hacer una circularidad. Cuando hablo con gente del textil de Galicia, cuando hablo con Scrap, como Ecoembes, yo creo que sí que los datos están mejorando. Yo creo que sí que somos una sociedad cada vez más concienciada y creo que la fiscalidad o el marco legal como comentábamos, tienen que ir, como decía José Luis, a una reintroducción, sobre todo, de los materiales reciclados a materias secundarias de empresas. Y Europa lo va a forzar muchísimo para que sea así. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que dentro de 25 años haya plásticos de un solo uso, porque realmente creo que Europa legalmente está forzando a que cada vez sea más circular, sobre todo también por autonomía geopolítica, ¿eh? Y que se reintroduzca todo esto en la industria. No solo plásticos, ¿eh? Hablo también, sobre todo últimamente, que está muy de moda todo el tema del textil, las fibras de las tanos, cada vez se solicita más por parte de los fabricantes toda esta recogida selectiva de textil y reintroducirlo en un mercado y que haya un porcentaje en la ropa nueva de ese residuo textil. Yo creo que los hábitos de consumo están cambiando, estamos ayudando a ello. Yo creo que a España le falta un marco legal más claro y con visión de más largo tiempo, incluida la fiscalidad, y que al ciudadano explicarle mejor eso ayudaría. Es verdad que ahí somos muy españoles y no lo estamos haciendo, en mi opinión, del todo bien. vale. Queda mucho margen de mejora. Claro. Gracias, Teodoro. Pero es curioso lo que hablabas de las diversidades, como cuando se ve el mapa de las tasas de reciclaje en España, no somos un país, somos muchos países. Y sobre todo, muchas veces a dos velocidades. Hay Claro, mucha diferencia, antes lo comentaba, hay mucha diferencia entre el norte de España y el sur de España, cosa que es muy eh, difícil de gestionar.
Claro, claro. Hay diferentes. Es una cuestión, puede ser cultural, sociológica, orográfica, De todo, de todo. demográfica, y le puedes poner 18 más delante. Exactamente. Pero es preocupante esas divergencias que hay a nivel territorial. Son realmente preocupantes. No solo en los residuos, porque casi todos los indicadores van por la misma dirección, ¿no? Teresa. Sí, yo veo un poco como Teodoro, no lo veo tan mal, lo veo como bastante más positivo. Lo que estoy viendo yo a nivel de entorno a mi alrededor, sobre todo cuando me vienen los niños, me cuentan lo que es la economía circular, que los colegios están haciendo mucha educación sobre lo que es residuos, sobre cómo separar las visitas a Valdemín Gómez, a todas las plantas que están haciendo, y son los propios niños los que están enseñando muchas veces a los padres la importancia de lo que es reciclar, separar y todo eso. O sea, ahora tenemos un gran problema y somos los que ahora pagamos las tasas los que tenemos mayor problema con pagar o con separar. Pero si te das cuenta, las nuevas generaciones y los niños son los primeros que muchas veces nos dicen a los mayores, hay que separar, lo estás haciendo mal, esto va aquí, el otro va allá. Entonces, yo creo que está haciendo un buen trabajo y dentro de pocos años, unos 5 o 10 años, vamos a ver esos resultados. Una separación mucho mejor, una mayor concienciación y nos va a llegar mucho mejor. A nivel textil me pasa lo mismo. Antes la gente compraba y no sabía exactamente la calidad de lo que compraba. Ahora mucha gente me dice, no, yo algodón 100%, lino 100%, va por materias primas que son mucho más sostenibles, que no es esa mezcla de poliéster con otros que es muy complicado, porque ya son, hasta ellos mismos valoran lo que son las materias primas sostenibles. Entonces, yo soy muy positiva en eso, en el que se está haciendo un gran trabajo, que la sociedad está cambiando y cada vez somos más conscientes de que este consumismo de mezclas, de no saber a dónde termina, va a acabar porque ya vamos a ser conscientes y esa educación nos va a llegar, a lo mejor a nosotros no, pero en 5 o 10 años vamos a ser muy conscientes de cómo todos estos indicadores van a ir mejorando, porque la verdad que yo lo veo, pero con las nuevas generaciones, que es increíble lo conscientes que lo tienen dentro de sí mismos, porque en el colegio lo están haciendo. Y esas visitas yo creo que son cruciales. Y cuando van a ver las plantas, yo creo que es obligatorio y tiene que seguir siendo obligatorio, porque es un valor para el futuro, para todo implantar la economía circular. Sí, claro. Perdona, Teresa, yo espero que sí, pero por la experiencia que tengo desde que me dedico a esto, esos niños se convirtieron en adolescentes y descubrieron Shane y la jodimos. Sí, sí, claro, también eso es un factor. Tenemos a Juan Carlos, que tenía que apuntado y te he saltado. Perdona, Bueno, perdona. no pasa nada, bajé la mano, vamos, pero a ver, yo creo que estamos hablando de cambios de hábitos, es verdad que los cambios de hábitos van con pedagogía y es verdad que también la legislación pues, tiene que acompañar o empujar hacia hacia esos cambios de hábitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reglamento de envases, sí que pues, tiende también a buscar ese cambio de hábitos. Comentábamos antes sobre la comida para llevar, pues sí que establece porcentajes de reutilización en el takeaway. Hablábamos de los cambios de hábitos que tenemos ahora, los ciudadanos de comprar más online, pues también establece objetivos de reutilización en los envases de transporte. Es decir, yo creo que ahí la legislación también tiene que empujar a, para ayudar a que se produzcan estos cambios de hábitos, ¿no? Y luego, pues evidentemente, plantear retos a futuro. Creo que ha sido Teodoro, ¿no?, el que hablaba de algo que va a ser un gran reto, que es la reciclabilidad a escala. Evidentemente, la reciclabilidad a escala va a hacer también que las plantas tengan que adaptarse para poder lograr una reciclabilidad a escala, ¿no? Que seamos capaces de separar más tipos de materiales, más tipos de envases para poder llegar a esos puntos que nos marca la legislación. Entonces, la importancia de la legislación, que a veces es verdad que nos abruma, pero es verdad que también nos ayuda a que vayamos encaminando, por ejemplo, lo que decíamos ahora, ¿no?, un cambio de hábitos. Sí, sin duda, los cambios de hábitos, pero la gran pregunta, y es muy circular esta pregunta, ¿no? También, bueno, pregunta al aire, ¿no? ¿La demanda condiciona la oferta o la oferta condiciona la demanda? ¿Realmente consumimos lo que queremos o lo que nos hacen que consumir? Y esto es un poco la madre del cordero en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la R de reducir, o de prevención, o de ecodiseño, o de evitar lo que decían los padres del Cradle to Cradle, de no generar productos híbridos monstruosos, que llamaba él, ¿no? El mercado está lleno de híbridos monstruosos. Entonces, ¿quién condiciona el consumo? Esa es la. Claro, el ciudadano tiene su responsabilidad, pero
la oferta también tiene la suya, ¿verdad? Y en el tema del tratamiento, claro, lo decía Teodoro, me parece, ¿no? Que hay un importante déficit de inversión y que va a hacer falta más dinero para mantener todo. Se nos ha ido la hora así volada. Yo quería cerrar, os hago una pregunta rápida y cerramos, si os parece. Hablando de innovación tecnológica, porque claro, si no se habla de innovación tecnológica en cualquier foro, pues parece como que no has hecho nada, ¿no? Entonces, no tanto hablar de que sí, que la innovación tecnológica está ayudando a la circularidad, sino que yo os quiero preguntar si la innovación tecnológica va por delante o por detrás de la legislación, o dicho de otra manera, si la legislación es un freno para la innovación tecnológica, especialmente desde el I+D de las empresas. ¿Quién se anima? Yo creo que Teresa tiene mucho que decir en Bueno, esto. es verdad, en tu cargo tienes el I, Para la mí es D, un la I. freno, para mí es un freno. Me encantaría hacer muchas cosas que no me dejan, no me dejan. O sea, hay muchas tecnologías emergentes que serían muy buenas, pero que no nos dejan ni implantar, ni a nivel prototipo, ni a pequeña escala, y que sería muy bueno. También estamos trabajando con muchos productores que están impulsando esos materias primas cada vez más puros para que nosotros lo podamos reciclar. Pero claro, la legislación y dentro de los mismos proyectos estamos trabajando con los legisladores europeos. O sea, en Europa ya se han dado cuenta de que dentro de los proyectos de I+D tiene que haber la fase de normalización para luego meter la legislación, porque ven que van muy retrasados. O sea, ya es una parte dentro de los proyectos. Es una realidad. O sea, ellos ya se han dado cuenta en Europa que no Claro. pueden legislar sin tener en cuenta la innovación y entonces tienen muy en cuenta. En casi todos los proyectos en los que estamos hay una empresa de normalización, una empresa para luego escalarlo a Europa y que Europa sepa por dónde van. O sea, ya es una realidad que ellos son conscientes de que la legislación está obsoleta frente a las innovaciones y las tecnologías que tenemos. Claro. ¿Alguien más quiere apuntar algo en este sentido? No, yo lo mismo que Teresa, yo creo que es una cosa histórica, ¿no? La legislación siempre va detrás de la ciencia, de la innovación. Primero hay que inventar algo para luego legislarlo. Es decir, tal cual. No puede ser de otra manera. Lo que pasa es que a la velocidad que se mueve la innovación hoy en día, Claro. eh, dentro de un sentido común, yo estoy a favor de lo que ha dicho Teresa. Deberían dejarnos una maniobrabilidad de pruebas más alta de la que nos dejan. Es verdad que entiendo que hay que legislar, pero legislar, todos conocemos que legislar es muy lento y la sociedad se mueve bastante más rápido a día de hoy. Ujú. Son mundos diferentes. Yo me acuerdo, Pues, yo hice bioquímica de primera anuncia, soy bioquímico, pero luego, por lo que sea, hice políticas. Y me acuerdo de la frase de un amigo que me dijo, hombre, ya has bajado del mundo de las ideas al mundo de los humanos. Pues eso es. Trasladarlo es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que nosotros estamos hablando ya de prototipos, de cosas reales, ¿sabes? Que es lo que no nos dejan, que ojalá nos dejen Más hacer No, todavía. más prototipos y demostrar que las tecnologías ya están muy cerca de mercado. yo Pero creo estamos que ahí luchando, ¿sabes? yo creo que poner parte en aquí, el problema está en poner en práctica los grandes metas que persigue la legislación. Las grandes metas que persigue la legislación, sobre todo en la parte de ámbito de residuos, en los preámbulos que existen en las leyes, ponerlo luego en práctica en la misma ley, estoy hablando, más que en la misma ley, ese es el gran problema que existe. Si hablamos de prevención y de reutilización como lo prioritario en la ley, en la directiva y en la ley, y luego en la práctica hay muy pocas políticas de prevención y reutilización que nos aplican. Los objetivos están enfocados a la puesta en marcha de recogidas separadas, pero no a la puesta en marcha efectiva incluso algunos aspectos importantes de la prevención que están muy relacionados con residuos están luego fuera del ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Por ejemplo, la ley de despilfarro alimentario, que no está mal, que no estoy hablando de que esté mal, pero quiero decir que un poco está, que al fin y al cabo el objetivo importante de las leyes creo que va por delante, en la práctica de la ley, las actuaciones y los artículos de la ley va por detrás. Sin duda. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más para rematar?
Yo creo ¿Alguna idea que se os haya quedado en el bolsillo? sí, una cosa, que Venga. cuando estabas hablando del tema del consumo, que yo a mí me da un miedo y que la gente piense que como ya he aplicado la circularidad, puedo seguir conduciendo, consumiendo como sea, porque todo voy a poder reintroducirlo en el sistema y no y supero así los límites planetarios. Y no, no, hay que reducir el consumo si quieres estar dentro de los límites planetarios y te va a ayudar a reducir, a estar dentro de los límites planetarios una economía circular, pero no te soluciona el problema, te ayuda. Claro. El problema de la reducción que impacta directamente en el consumo y en la cuenta de resultados de las empresas, al fin y al cabo, ¿no? Y es así. Bueno, pues si nadie tiene más que decir, ah, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero en todo caso os damos muchísimas las gracias desde el Foro de las Ciudades de IFEMA Madrid por haber participado. En unos días estará colgado el vídeo en YouTube, saldrá la nota de prensa y esperamos veros a todos en el Foro de las Ciudades del 9 al 11 de junio. Bueno, que seguramente vais a estar porque todas las organizaciones que estáis aquí estáis implicadas en el foro, incluso algún ponente estoy viendo. Entonces, seguro que nos vemos. Muchísimas gracias por participar de este laboratorio. Saludos y buenas tardes a todos.